Buenos días chicos, el día de hoy, 25 de junio del 2020, nos toca el curso de razonamiento verbal. Así que ya estamos en nuestro tema 2, que vendría a ser etimología. Dirigido para ustedes sexto grado de primaria. Bien, ¿qué habíamos definido nosotros en cuanto a lo que era etimología? ¿Qué habíamos definido nosotros? A ver, ahorita les voy a habilitar el micrófono para que puedan participar. Ya, a ver, recordamos, ¿qué era etimología o a qué nos referíamos? El origen de las palabras. Muy bien, era el origen de las palabras. Todas las palabras tienen un origen. ¿Es qué página? Esta es la página 9, ¿ya? En este caso, ¿por qué tienen un origen? A ver, les cuento algo rapidito. Nosotros no venimos hablando el castellano hace años, ¿ya? Es hace, antes que hablábamos el quechua, ¿no? Nuestros incas hablaban el quechua. Pero a la llegada de los españoles, ya trajeron consigo el castellano. Pero antes de eso, los españoles habían sido también conquistados, dominados por ciertas culturas y también países. En este caso fue dominado por Roma, fue dominado por los árabes, por los latinos, ¿no? Del habla latín, ¿ya? Y los germánicos, fueron ellos invadidos, España. Entonces todo eso han aportado. Por eso que nosotros cuando a veces vemos ahí la etimología, ¿qué dice? Origen griego, origen árabe, origen latino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos tantos orígenes si se supone que nosotros, el castellano es de España? Por esa misma razón, porque España, antes de tener el castellano, tuvo toda esa dominación. Tuvo la dominación de los árabes, porque se quedaron como 700 años ahí en España dominándolos. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros podemos ver algunas palabras que dicen de origen griego, de origen latín, ¿no? Después de origen romano, ¿no? Árabe también, ¿ya? Y esos árabes, los romanos, los latinos, nos han dejado palabritas que, por ejemplo, álgebra, ¿ya? Álgebra, alquimia, todas esas palabritas nos han dejado y tienen ese origen. Por eso que estudiamos la etimología. Ahora, vamos a ver aquí. Etimología, ¿qué vendría a ser? Miren, la etimología de etimología. O sea, su origen de esta palabrita. ¿Qué sería? Étimos, que significa verdadero, auténtico, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, la definición, según su significado en cuanto a la etimología, sería estudio del origen de las palabras. ¿Cuál es su importancia, Miss? ¿Por qué yo tengo que saber de etimología? ¿Qué me va a aportar a mí o en qué me va a ayudar en un futuro? Pues fácil, te va a ayudar a comprender el significado de las palabras. Con simplemente tú saber o acordarte algunos significados de las raíces griegas, ¿ya? De las raíces griegas, tú vas a poder definir, sin necesidad de buscar en el diccionario, vas a poder definir qué significa. Por ejemplo, si ya tú sabes que logos, por ejemplo, logos, ¿por qué mísperos? Acá dice logía, ya, pero viene de logos, ¿ya? Entonces, imagínense que hay biología. ¿Bio qué significa? A ver, ¿quién se acuerda qué significa bio? Vida. Vida, Vida. muy bien. Vida. Vida significa vida. Y logía, que viene a ser logos, que significa tratado o estudio. Sin necesidad de buscar en mi diccionario qué significa entonces biología. Estudio del Vida. Bien, estudio estudio de la vida. Entonces, de busqué en mi diccionario, no, ¿verdad? ¿Qué hice? Nada más dividí mi palabrita en las raíces griegas, ¿ya? Que era bio y logos, para definir que era un estudio de la vida. Nada más, sin necesidad de ir a mi diccionario. Amplíe el vocabulario, por supuesto, ¿no? Amplíe el vocabulario, porque no solamente puedo formar biología, ¿no? Puedo formar varias palabras con mi raíz bio, o también con logía. Por ejemplo, histología, geología, ¿qué más puedo formar?
geografía, no, perdón, geografía no, zoología, ¿ya? Todo eso puedo formar con esa raíz, logos, que vendría a ser en este caso logía cuando se forma con otra palabra. Pero ya sabiendo que se trata de estudio, ¿no? ¿Qué es el estudio? Entonces diría, ¿el estudio de qué? Voy a ver su otra palabrita, ¿a qué se refiere? ¿Qué raíz significa? Ahora, y va a mejorar la ortografía también, me va a ayudar a mejorar la ortografía. Bien, algunos ya habrán visto este video, ¿ya? Pero para los demás, para volver a recordar, ¿ya? Este episodio es patrocinado por Brincuentos, un juego de saltar y leer producido por UD Games de la Universidad de Guadalajara. Las palabras no siempre han significado lo que significan ahora. Suelen tener orígenes muy curiosos. Muchas vienen de idiomas diferentes. El español es como un río en el que han confluido otros ríos. El latín es el que más ha contribuido, pero también el griego, el náhuatl, el francés y muchos otros idiomas. La disciplina que estudia el origen de las palabras se llama etimología. A continuación te presentamos 12 palabras con un curioso origen. 1. Este animal en latín se llama Strutio camelus, del griego strution, gorrión, y camelos, camello, o sea, un gorrión que parece camello. Como Strutio camelus era muy largo, se le empezó a llamar solo strutio, y de ahí pasó al español como estruz. En la crónica de Alfonso XI de 1340 se lee acerca de unas aves que llaman estruces. Este ave estruz se comprimió como avestruz. La palabra ostrich del inglés también proviene de strutio. Por cierto, es un mito que cuando se asustan meten la cabeza en la tierra. 2. Los perros son los que cuando se asustan meten la cola entre las patas. Cola en latín se dice cauda. En francés antiguo se decía queue. En francés medieval a alguien miedoso se le decía coart. Y en el francés actual, couard. De ahí pasó tanto al inglés coward como al español cobarde. 3. En los años 40 había que ser valiente para ponerse un bikini. Esta prenda ya la usaban las atletas en la antigua Grecia, pero fue hasta 1946 cuando el ingeniero francés Louis Réard lo diseñó como traje de baño. A la hora de bautizar su creación, pensó en un nombre que causara una explosión tan fuerte como las bombas atómicas que hace poco se habían probado en una isla del Pacífico Sur llamada el Atolón de Bikini. Ese atolón originalmente se llamaba Bikini, que en marshalés sería tierra de cocos. 4. Las pruebas nucleares fueron un desastre para los nativos que fueron expulsados de su isla. Por cierto, la palabra desastre viene del latín dis, separación, y aster, palabra culta tomada del griego que significa estrella. Se creía que una separación de estrellas traía malos resultados. 5. Malo en griego se dice cacos y en antiguo indoeuropeo caca, que significa defecar. De ahí viene el término caca, pero también cacofonía. 6. Cuando algo no es malo decimos que está ok. Esta palabra no proviene de zero kills como comúnmente se dice. En 1830 los jóvenes intelectuales de Boston, a manera de ironía, intencionalmente escribían con faltas de ortografía, no muy diferente a ciertos jóvenes de hoy. La frase all correct, todo bien, la empezaron a escribir como all correct y luego a abreviarla como OK. Esta expresión se empezó a popularizar en 1839 cuando la publicó el Boston Morning Post. El telégrafo, que amaba las abreviaturas, dispersó el OK por todo Estados Unidos y de ahí a todo el mundo. 7. Otra cosa que está presente en todo el mundo es el trabajo. Esta palabra viene del latín tripalium, que significa 3 palos. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo? Pues el tripalio era una especie de yugo en el que los romanos colocaban a los esclavos para darles azotes. Por analogía, aquel sufrimiento que nos causamos con tal de obtener el sustento y que nos deja molidos, apaleados. En francés, trabajo se dice travail, muy similar al inglés travel, viajar, como algo que también requiere mucho esfuerzo, que cansa. 8. Si estás cansado, es bueno ir a un restaurante. No existían en el siglo XVIII. Lo que había eran mesones. En 1765, un mesonero francés llamado
Boulanger puso un mesón más elegante que lo común y colgó un anuncio que decía: venir a mí todos los de estómago cansado y yo los restauraré. Porque en su casa vendía un caldo capaz de restaurar las fuerzas, un caldo restaurante. Fue tal su éxito que todos le copiaron el estilo y el nombre. Desde entonces llamamos a esos lugares restaurantes. 9. En un restaurante es posible encontrar tomates, chocolate, también pajillas o popotes. Todas estas son palabras derivadas del náhuatl. Xocolatl es agua amarga y xitomatl, ombligo gordo de agua. Popotl significa pajilla y chicle es el nombre de la savia de un árbol, el chico zapote. 10. Y después de comer, ¿por qué no una siesta? La palabra siesta proviene del latín sexta. Los romanos dividían el día en 12 horas empezando por el amanecer. La hora sexta era el pleno mediodía, la hora de más calor, cuando los romanos acostumbraban echar un sueñito después del almuerzo. 11. Quizá esta información te parezca trivial, pero ¿de dónde viene la palabra trivial? Sucede que en la época de los romanos, a un lugar donde se juntaban 3 caminos se le llamaba trivium, 3 vías. Era muy común que ahí se juntaran los viajeros o los vecinos a hablar de cosas sin importancia. Desde entonces se les llama cosas triviales. 12. Por mi casa los vecinos también se juntan en alguna esquina a platicar chismes o chistes. Chisme viene del griego skisma, dividir o enfrentar. Chiste del sonido que se hace para llamar la atención en voz baja. Chist, chist, porque muchas de esas bromas se dicen en secreto, sobre todo en los funerales. Y un buen chiste puede hacer que te desternilles de risa. ¿Qué es desternillarse? Pues romperse las ternillas, o sea, los cartílagos de la mandíbula. 13. Para terminar, la misma palabra etimología, ¿de dónde viene? Sus raíces son étimos, que en griego significa verdadero. Sería como lo verdadero de las palabras, aunque en realidad no se encarga de decir su verdadero significado, sino su origen. Curiosamente, ¿te gustan las palabras? Brincuentos es un juego de plataforma que... Bien. Hasta ahí entonces estamos viendo. Y la tarea va a ser esta, ¿ya? Desarrolla la página 14 y 15 de tu libro. ¿Qué van a hacer? Van a observar con atención las siguientes raíces de origen latino y su significado. Luego presta atención a la familia léxica, de acuerdo al sentido que se desprende de cada oración. Escribe la palabra correspondiente a cada oración, haciendo los cambios formados. Miren, acá tenemos la familia léxica. Agro, que viene a ser de campo, ¿no? El significado campo. Agrario, agricultura, agrónomo. Entonces yo voy a completar, estas oraciones con una de estas palabritas, ¿ya? Con una de estas palabritas. Y voy a hacer los cambios respectivos en caso necesita, ¿no? Si en caso necesita. Ese hasta la 3, después acá, ya. Acá, según las definiciones, completa el siguiente crucigrama que contiene palabras con raíces griegas. Y acá está el crucigrama. Nada más, está en su libro. Bien, chicos. Ya, son Garfield y John, ya. Bien, ellos están teniendo una conversación. A ver, Vicente va a ser de Garfield. Ya, Vicente va a ser de Garfield. Y Doria va a ser de John. A ver, empezamos. Vicente, tú eres Garfield, a ver. John, ¿tú sabes de dónde viene la palabra teléfono? No lo sé. Yo no estoy muy seguro, pero parece que viene del griego. ¿Cómo se te ocurre decir eso si los griegos nunca tuvieron teléfono? Muy bien. Entonces, vamos a volver a leer. Acá dice que Garfield, ya le pregunta a John. Dice, John, ¿tú sabes de dónde viene la palabra teléfono? No lo sé, le dice John. Yo no estoy muy seguro, pero parece que viene del griego. ¿Cómo se te ocurre decir eso si los griegos nunca tuvieron teléfono? Oh, este es un pequeño chistecito, porque lo malinterpretó, ¿verdad? Entonces acá vamos a responder las preguntas. ¿Cuál era la duda de Garfield? El origen de la palabra teléfono. ¿No?
el origen de la palabra teléfono. ¿O de dónde viene, no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la palabra teléfono? Teléfono. Porque él tampoco lo preguntó así, no dijo cuál es el origen, no, simplemente dijo, ¿de dónde viene la palabra teléfono? Ya. Esa era su duda. ¿Por qué John respondió de esa manera? ¿Por qué creen que él le respondió así? A ver. Lo malinterpretó. Ya, pero ¿por qué creen? Ya, lo Que no entendió malinterpretó. la pregunta. Ya. Pero él, ¿a qué creyó que se refería? A ver. Un teléfono Ya, que porque tenemos ahora. pensó, ¿no? Porque pensó que Garfield se refería al teléfono en sí, ¿no? Al teléfono en sí. Y no a la palabra. No al origen. ¿Me puede decir no? A ver un ratito, vamos a ver. Es que acá vamos a analizar. Ya hemos leído el texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos piden acá? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál es la duda de Garfield? Pues él preguntaba, ¿no? ¿De dónde viene la palabra teléfono? Esa era su duda. ¿Por qué John respondió de esa manera? ¿Cómo le respondió? ¿No? Diciéndole que cómo se le ocurre decir eso si los griegos nunca tuvieron teléfono. Y nosotros hemos respondido de esta manera, porque pensó que Garfield se refería al teléfono en sí, o sea, al producto, ¿no? Al teléfono en físico, y no al origen de esa palabra. 3. ¿A qué se refiere Garfield cuando menciona que viene del griego? A ver, ¿a qué se refiere? Origen. Es El origen. Ya está indicando el origen de la palabra. Está indicando el origen de la palabra teléfono. Bien. Ahora, busca otras palabras de origen griego. A ver, acá les voy a ayudar. Una de esas palabras de origen griego es Biblia, ¿ya? Biblia. Viene del griego biblion. 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 Ahora, ¿ese qué significa? Biblion significa libro, ¿ya? Biblion, acá le voy a poner un guión, libro. Libro. Ya, Biblia. Ah, no, perdón, acá Biblia. Biblia, libro. Ya. Otra palabrita tenemos por acá. A ver, carisma. Carisma. Carisma viene del griego caris, ya que significa gracia o encanto. Gracia o encanto. Y así. Tú la conoces, ¿ya? Tú conoces estas palabras de esta manera, como Biblia y carisma. Pero según su origen, ¿ya? Según su origen, provienen del griego, ¿ya? Su origen es griego. A medida que pasa el tiempo, van cambiando las palabras. Van cambiando la forma de las palabras de decirlas. Y lo hemos podido ver en cuanto al video, ¿recuerdan? Del tema de avestruz, que tenía el griego, latino, todos habían hecho un cambio ahí, todos habían hecho un cambio al final, ¿qué se llamó? Estrutio, ¿no? El estrutio al inicio, luego terminamos diciéndole avestruz. Y así ha ido surgiendo estos cambios. Por eso que todo tiene un origen, así como ustedes hacen su árbol genealógico, ¿verdad? Tienen un origen, su tatara abuelo, ¿no? Él originó toda su familia y así hacen ustedes su árbol genealógico. Lo mismo pasa con las palabras, ¿no? Lo mismo pasa con las palabras. Entonces, vamos a anotar ahí, por favor, en su libro, anoten
lo que hemos resuelto. Y acá me dice Bob Esponja, me dice, etimología es la parte de la lingüística que se ocupa del origen y formación de las palabras. La base importante de esta información es la raíz, ¿no? O sea, se puede preguntar de esta manera, ¿cuál es la raíz de esa palabra? ¿Cuál es el origen de esa palabra? ¿De dónde viene esa palabra? De esa manera me pueden preguntar, ¿ya? Entonces, ¿de qué se encarga la etimología? De averiguar, ¿no? De indicarme el origen y la formación también, ¿no? A veces hay casos en que va transformándose del francés al latín, del latín al griego, etcétera. Y así va a haber esas transformaciones. No es difícil, nosotros lo podemos buscar en el internet y ahí me va a arrojar, en este caso, los significados. Ahora, si yo ya manejo mi tablita, que ahorita la vamos a ver, la tablita que vamos a llenar, de ahí también ya puedo descifrar algunos significados. Bien, vamos a borrar, parece que ya copiaron. Sí, Miss. Ya, muy bien. Sí, Miss. Ya, entonces vamos a definir acá. La raíz es el elemento o parte común de una familia de palabras. Contiene el significado principal de la palabra. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Cronómetro. Dividimos la palabra. Crono y metría. ¿Ya? Metro sería metría. Crono, tiempo. Metría, medida. Entonces, la medida de tiempo. Raíces griegas. En el castellano, principalmente las raíces derivan de formas griegas. A continuación, una lista de ellas. Completa lo que falta con la ayuda de tu profesor. Bien. ¿Y su audio? Sí, sí. Su audio. Entonces vamos a ver si acá me alcanza la letra o es muy chiquito. A ver. Ya, no, voy a ampliarlo un poquito más. Voy a ampliarlo. Ya, ahí creo. Y ya. Ya, a ver, aquí. Completamos entonces. Voy a ver acá si puede ser a 90. Ya, ahora sí. Tenemos ahí antropo. ¿Qué creen que significará antropo? ¿Alguna idea? Ah, nos falta acá algia, ¿no? Algia, creo que me Sí, pasé. Miss, ejemplo de algia. Ejemplo de algia, ya. Acá. El ejemplo de algia dice que es dolor. Ya, dolor. A ver. En este caso puede ser nostalgia. Nostalgia. Nostalgia, cefalalgia. ¿No? Acá, cefalalgia mejor. Dolor de cabeza. Cefalalgia. Cefalalgia, ya. Cefalalgia. Ahora, antropo. Miss, ¿en qué página está? Esta es la página 10. Página 10. Página 10. Ya, acá. Hombre. Acá está. Ya. Hombre, muy bien. Antropo Hombre. es hombre. Hombre. Antropología, estudio del hombre. Biblio. Biblio, ¿qué significa biblio? Libro. 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 Ejemplo de biblio. Biblioteca. 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 Bio. Bio, ¿qué significa? Vida, vida, vida. Un ejemplo. Biología. 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 Ya. Cardio. Corazón, creo. Corazón. Corazón. Un ejemplo de cardio.
Con Cardiólogo, cardiólogo. Cardiólogo. Ya. Cosmo. ¿Qué significará cosmo? Cardiólogo. Cosmo. Estrellas. Estrella. Estrellas. A ver qué No, significa. Universo. Cosmo, universo. Ya, acá. Mundo, ya, mundo. En todo caso, acá, ¿qué podríamos decir? Cosmología. 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 A ver, céfalo, cabeza. Un ejemplo. Cefalogía. Cefalograma. Cefalograma. Cefalograma, cefalograma. Cefalograma. Cromo, a ver qué creen que significa cromo. Tiempo. 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 Cromo no es tiempo. Cromo. Cromo. Este es con M, no con N. Cromo. Cromo significa color. Ejemplo. Se están garabateando la pizarra. A ver. Ya. Tiempo. Ya, perdón, está acá cromo, color. Monócromo. ¿No? Monócromo. Ya. Después tengo acá crono. Ahí sí, tiempo. Ejemplo. Tiempo. Ejemplo. Cronograma. 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 Dermis. Dermis, ¿qué creen que significa dermis? Dermis, piel. Dermis es piel. Ejemplo. Ejemplo con dermis. Animal. Dermatología. No. Ya. Étimo. Étimo. Verdadero, ¿no? Origen. Verdadero o origen. Origen. Ya, origen, vamos a poner origen. Origen. Ejemplo. Etimología. Etimología. Etimología, muy bien. Etimología. Ya. Fago significa comer. Un ejemplo. Hematófago. Acá, hematófago. Fobia. ¿Qué creen que significará fobia? Miedo. Miedo, ¿no? Terror. Miedo. Ejemplo. Terror. Ejemplo con fobia. Aracnofobia. Aracnofobia. Aracnofobia, sí, aracnofobia. Ya, aracnofobia. Fono, ¿qué creen que signifique fono? Fono, ¿qué creen que signifique? Sonido. Miedo. Sonido, ¿no? Sonido. Sonido. Ya, ejemplo, teléfono, ¿no? Teléfono. Ya. Bien. Aquí, foto. Foto, ¿qué creen que signifique? Foto es luz. Cámara. Foto es luz. Fotografía, Cámara. fotosíntesis. Ya, Foto. bien, chicos. Ahorita se me va a acabar el tiempo. Voy a tomar capturas hasta donde hemos avanzado. ¿Ya? Y yo solamente al momento de regresar voy a continuar.